Hola, soy Ana Estivista de la vida consciente, de la vida natural, la vida espiritual, la vida que se siente y que estamos transitando todo en estos momentos a llegar a sentir la vida más profundamente y no dejarla pasar como nos ha pasado por mucho tiempo. Se están intensificando las energías, se está intensificando este despertar, se está haciendo cada día más masivo, que nos demos cuenta que hay otra realidad y la información se está difundiendo por todas partes, por todos los medios de comunicación, incluso los oficiales, en donde se habla de la situación y las probabilidades de que pasen ciertos sucesos que a mucha gente le da miedo. Y justamente lo que más difundo es que entiendan que el miedo es un pensamiento y que hemos creado ese programa en nuestras vidas y es de lo que nos tenemos que liberar. ¿Por qué te hablo de esto? ¿Por qué comparto? Porque estamos al servicio humanitario de todos aquellos que vamos despertando espiritualmente, vamos despertando porque hay muchos despertares, está el despertar mental, el despertar social, el despertar cuando te das cuenta de que hay algo más y eso te está llamando y nos causa ansiedad y muchas veces por no querer ver, vamos, nos auto boicoteamos, nos volvemos a estancar justamente producto de ese miedo y nos evadimos con todo lo que ya sabes, televisión, series, alcohol, cigarros, drogas en general, comida, exceso de alimentación, exceso de carrete. Pero ¿por qué nos evadimos? Porque nos causa ansiedad. ¿Y qué nos causa ansiedad? El miedo. Bueno, yo transité superando mis miedos desde los 22 años, que fue el primer gran miedo que tuve que enfrentar. Bueno, de chica había enfrentado otros, como el sentir ruido, el sentir mucho miedo, muchas preguntas, y me cobijé en los textos bíblicos que daban mensajes, especialmente las enseñanzas de Jesús, y leyendo siempre un testamento antes de dormirme, lo que me tranquilizaba y me hizo evadirme y también apagar ciertas dones que tenía hasta que después ya esto empecé a vivirlos como el gran poder que tenemos de la intuición. Me hace me cuesta mucho creer que esos son dones de alguno. Yo siempre digo de que eso lo está accesible a todos. Pero yo ahí empecé ya a desarrollar esos poderes, esos dones de intuición, y totalmente enfrentando el miedo a los problemas, a enfermedades que se te presentan con los hijos. Me puse en este camino del plan divino, que es lo que difundo siempre. No quise someterme a acostumbrarme a la normalidad de este sistema. Trabajé en una clínica muy jovencita, por lo tanto veía que las enfermedades eran manifestaciones eh, de adultos o mayores y que de ahí mismo era donde me decían que eso era normal, que había que acostumbrarse, a lo cual yo me negué y empecé solamente a enfocarme en la fe y así desarrollar también que cada vez o activar cada vez que venía algún miedo, activaba la fe, cada vez que venía algún decreto, algún programa médico, también activaba la fe. Por lo tanto, me volvía a redireccionar y veía que todos aquellos decretos o aquellos decretos que eran con exámenes incluso se disolvían. Producto de esto fui de despertar en despertar. Uno bien claro es el que difundo cuando enfrenté el miedo a la muerte, porque me dijeron que tenía un tumor o un quiste, que tenía que hacerme biopsia y que la única vía era operable, en la que tenía que hacer, y yo nuevamente decidida a seguir con este plan, con esta fe, me sometí solamente a un tratamiento natural, desintoxiqué mi cuerpo, comprendiendo que somos mente, cuerpo, alma y espíritu. En la mente me dediqué solamente a tener claridad en lo que estaba haciendo en el presente, no le di lugar a este tema. Físicamente empecé a hacer una depuración y una desintoxicación con los jugos verdes, con cambios de hábito alimenticio y tomando noni, aguas de hierba, que como he contado en otros momentos, eh, mi mamá y mi abuelita nos crió con aguas de hierba, por lo tanto yo solamente fortalecí la ingesta de esta y espiritualmente entregada totalmente a la fuente. Hasta entonces yo había hecho una gran pregunta, que qué pasaba con el tema de las enfermedades,
producto que se había, hace poco había desencarnado una maestra de casino que era una colaboradora en la administración que yo tenía en, en ese tiempo, validándome en este sistema. Administraba casinos de alimentación colectiva. Bueno, y espiritualmente, y en todo esto, el creer todo esto hace que se mueva la energía, por lo tanto, positivamente en tu campo todo se va ordenando. Así esperé 3 meses, hice los exámenes pertinentes y me dieron el alta. De ahí ya tuve este gran despertar donde vi que había otra realidad, hice un curso de medicina suprema donde nos pasaron todos estos temas de la energía, pero que yo no quise indagar más allá porque siempre sentí de que solo esto de decir tengo fe, creo en un Dios creador de amor, en un universo perfecto, eso era suficiente, pero aún así incorporé estos cursos, ideología, medicina suprema, la fitoterapia, algunos más del Reiki, que hice el primer curso. Después comprendí que Jesús nos había enseñado a sanar con las manos, por lo tanto me llegó un libro, me llegó otro libro, Ciencia y Salud con Clavelaje de Escritura, etcétera, etcétera. Pero el último tiempo, hace 3 años, creyendo y estando súper firme en que estaba todo bien, le he enseñado a la gente que ha querido aprender, le he explicado, muchos se han sanado de quistes, tumores, cáncer, un sinfín y situaciones, han hecho cambio algunos, pero tenía todavía este tema de vivir en la dualidad, porque creía que había que protegerse de algo, por lo tanto siempre recurría al buen pensar, al buen sentir, qué sé yo, y también a oraciones, pero tenía que avanzar. Me había hecho una pausa, lo he compartido en varios videos, por lo tanto no quiero ahondar en esos detalles, ahora no en estos momentos. Y en el último tiempo, en los últimos años, pasamos por una noche oscura después de la pandemia de la humanidad, donde se nos empuja que nosotros veamos esta realidad para que empecemos ya a vibrar en la energía verdadera y la humanidad deje de estarse auto boicoteando y haciendo tantos destrozos como ya sabemos. Esa noche oscura, mucha gente la vivió de distintas formas. Tengo muchos testimonios de gente, de seres que ya estábamos en el camino antes, cómo se sintieron atrapados justamente por creer en la dualidad. Y hace poco conversé con un caballero que él creía que le habían hecho un mal y las manifestaciones que él tenía habían sido similares a las mías y similares a las de otro, por lo tanto le expliqué que esos eran los pensamientos que teníamos que liberar y darnos cuenta de una vez por todas de que nuestra mente estaba creando esa realidad y que lo que hemos repetido son patrones y programas de generación entre generaciones, y ahora estamos llamados a liberar eso. ¿Cómo lo liberamos? Con la fe, con humildad, con hacer la acción en nuestra vida, en pequeños detalles. Si algo me da miedo, si alguien te viene a meter miedo, totalmente ponerle amor a la situación y no dejar de cumplir tus sueños. Ese es el llamado, a que tú te muevas, a que cumplas tus sueños, a que dejes de estar estancado en relaciones, en trabajo, en lugares que ya no te producen armonía, que ya no te produce la libertad, que ya no te entregan libertad, que ya no te están llenando, o sea, un sinfín de situaciones que son las que tenemos que ya superar. Y las superamos cuando dejamos el miedo a un lado y vamos por nuestros sueños. Y es por eso que muchos seres lo están difundiendo, los que viajan, los que van en autocaravana, los que andan en bici camper, como Tribu Libre, que pueden ir a ver sus videos. Eh, y están todos llamados a difundirlo, porque una vez que tú vas despertando, tú quieres compartir. Una vez que tú vas superando todas esas situaciones y vas cumpliendo tus sueños, de corazón quieres compartir, porque somos colaboradores entre todos. El miedo es una baja vibración, pero es un pensamiento. Estas emociones son las que nos van estancando y todo viene a partir del miedo. Si hablas de gente que te tiene envidia, si hablas de gente de que te hizo mal, que te hicieron brujería, que te dijeron una cosa, que desean el mal para ti, que inseguridades, todo lo que viene en baja vibración
viene a partir del miedo, y el miedo es una emoción que viene del personaje del ego, porque en tu ser ya sabes que hay perfección. Por eso el llamado es a que nos despertemos, a que volvamos hacia adentro y nos demos cuenta que quién está dirigiendo todo este viaje, quién está dirigiendo este cuerpo, no es Paola, no es Andrea, no es Carlos, no es Juan, no es Francisco, no es Flor, no es Carolina, no es Martín. Esos son los nombres que nos pusieron para estar nuestros padres y transitar. Está todo codificado, está todo un programa. Es todo un programa, pero reitero que no tengas miedo porque es un programa que nosotros sabíamos que íbamos a venir a tener, por lo tanto liberarse la maestría para tu alma. Entonces enfocarte en el ser y vas a entender que está todo bien y que lo mejor que puedes hacer es liberarte de todos esos estancamientos para que tu experiencia aquí en este plano sea satisfactoria, sea de alta vibración, y así juntos todos vamos a ir evolucionando y vamos a ir reconectando con nuestra fuente verdadera, que es siempre amar. Amor, neutral, armonía, unidad. Todos están para nosotros, nosotros también estamos para todos. Así que ese es mi testimonio. Yo dejé de tener miedo, me superé, estoy viviendo en un bosque, en una isla. Uno de mis miedos era andar en barco y resulta que para llegar a esa isla tengo que estar por lo menos 30 o 40 minutos en el mar. Si voy ida y vuelta, he estado más de 1 hora y media. Hay otra gente que tiene miedos a la oscuridad, miedo a salir, que lo asalten, miedo a quedar sin trabajo, miedo a quedarse solo, un sinfín, a las arañas, miedo a los ratones, miedo a un sinfín de situaciones, y justamente cada vez que estás manifestando, estás pensando, se te están produciendo esas cosas porque nos están enfrentando al miedo. Yo creo que somos nosotros mismos que nos damos estos avisos una y otra vez para que paremos de vibrar bajo y dejemos justamente pasar oportunidades por esos miedos. Porque en mi caso, reitero, hay que irme en barcaza a esta isla, fue superar los miedos, estar en un bosque sola, es superar los miedos. Y antiguamente tuve miedo a las arañas, a los ratones, y cada vez que lo pensé, cada vez que pasaba, cambiaba de casa, había un ratón en la casa, en donde estuviera, en la ciudad, en el campo, aparecían los ratones. ¿Por qué? Porque me están avisando, me estoy avisando de que tengo que superar ese miedo, hasta que me hice amigo de ellos. Las arañas lo mismo. Entonces, esto es un entrenar, esta es la escuela, este es el instituto, la universidad, como quieras llamarlo, del alma. Y una vez que vas entendiendo todo esto, tomas tu poder de creador y co-creador. Por lo tanto, justo yo creo que teníamos que superarnos todo esto para crear la mejor realidad, para compartir con el resto, para que nuestra creación venga desde el amor y no desde el ego, porque el miedo es ego, el ego es miedo, y así la gente se pone egoístamente a manipular. Entonces teníamos que enfrentar todas estas situaciones, la idea de que ahora nos ayudemos para que todos juntos vamos avanzando por este viaje, porque no, reitero, no podemos seguir vibrando en esto, construyendo y destruyendo y auto boicoteándonos en este viaje que simplemente es un plan divino, es un plan supremo. Ve por tu plan divino, ve por tu vida suprema. En tus manos está. Empieza a observar solamente y date cuenta como todo tiene una sincronía, todo tiene una razón de ser, todo tiene una explicación maravillosa. Existe la magia en la vida, estamos en distintos planos, hay distintas dimensiones. Con humildad solamente déjate guiar, con amor déjate guiar, con entendimiento, con fe, que es certeza del bien. Nos vemos, que estés muy bien.